semanas, Dios, a través del mensaje de Santiago, nos ha estado llevando una y otra vez a algo muy importante. Yo espero que lo vaya haciendo usted también. Nos ha llevado a mirar nuestro corazón, no el corazón del otro, no el corazón de mi esposo, no el corazón de mi esposa, no el corazón de mi amigo, no el corazón de mi familiar, no. La idea del mensaje y de esta serie de sermones acerca de Santiago, de la carta de Santiago, tiene que ver con mirar nuestro corazón. Santiago nos ha mostrado nuestros deseos, nos ha llevado a ver cómo estamos tratando a nuestros hermanos y especialmente nos ha llevado a ver si hay orgullo en nuestro corazón, porque el orgullo se puede manifestar de diferentes maneras. Y la semana pasada vimos que incluso algo tan normal como hacer planes para el futuro puede revelar un corazón que vive como si tuviera el control de su propia vida. Y sabemos que eso es una ilusión. Santiago nos recordó una verdad que ha estado presente durante toda esta sección de la carta, que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Recuerda ese versículo, ¿verdad? Es central, ese pasaje, ese mensaje es central en el mensaje de Santiago, que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Queremos su gracia, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una actitud de humildad delante de nuestro Dios. Pero ahora estamos llegando al capítulo 5. Este es el último capítulo de Santiago. Eso no quiere decir que hoy es el último sermón de esta serie. Pero entramos ya al último capítulo de Santiago. Y ahora Santiago también cambia completamente el escenario. De hecho, ahorita que lo leamos, vamos a ver que Santiago utiliza palabras muy, muy fuertes. El lenguaje que vamos a escuchar hoy, de hecho, nos recuerda al lenguaje de los profetas en el Antiguo Testamento. Un lenguaje bastante fuerte. Santiago aquí nos va a hablar de la riqueza. Nos va a hablar de personas que han prosperado. Nos va a hablar de trabajadores que han sido tratados injustamente, de salarios que no fueron pagados, de lujo, de abuso y de personas que utilizaron su posición y su poder, pero para su propio beneficio. Ahora, necesitamos acercarnos a este pasaje con mucho cuidado, porque sería muy fácil escuchar este pasaje y comenzar a pensar, bueno, esto es para la gente rica, yo no soy rico, no tiene esto nada que ver conmigo. Esto se trata de empresarios corruptos, no tiene esto nada que ver conmigo. Esto se trata de personas que tienen mucho más dinero que yo, así que esto no tiene nada que ver conmigo. Pero le invito a que piense por un momento en las primeras personas que recibieron y escucharon esta carta. Santiago va a pronunciar estas palabras tan fuertes contra esos ricos opresores, pero la iglesia a la cual él se dirige está allí escuchando. En el pasaje que vamos a ver hoy, Santiago está hablando directamente a estos ricos, pero está allí la palabra de Dios. Es decir, Dios quiere que la iglesia escuche esta palabra y aprenda algo acerca de lo que va a escuchar. Así que ese mensaje no solamente es para aquella iglesia a la que Santiago se dirigió. Recordemos que detrás de Santiago, quien inspiró a Santiago fue el autor de toda la escritura y autor con mayúscula. Porque el autor de toda la escritura es nuestro Dios, ¿verdad? Dios quiso que estas palabras quedaran escritas allí para que su iglesia escuchara y continuara escuchando esas palabras generación tras generación. Y eso significa que también hoy nosotros estamos entre los que deben escuchar esta palabra que vamos a escuchar el día de hoy. Así que debemos preguntarnos lo siguiente: ¿por qué quiere Dios que yo escuche esto? Y todavía más personalmente, ¿qué quiere Dios mostrarme en este pasaje acerca de mi propio corazón? Porque a lo mejor usted no tiene grandes propiedades. A lo mejor usted no tiene empleados. Tal vez usted mismo nunca ha pensado en usted como rico, como una persona rica. Pero todos tenemos una relación con el dinero.
Todos tenemos algo que administrar y todos necesitamos que la palabra de Dios examine nuestro corazón. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer Santiago 5 del 1 al 7. Pero yo le invito a que mientras leemos, recordemos que no estamos simplemente leyendo las palabras de Santiago. Estamos escuchando la palabra de Dios. Así que yo le invito a que la reciba con reverencia, que la escuche con atención, pero sobre todo con un corazón dispuesto a ser examinado y corregido por el Señor. Escuche la palabra de Dios. Santiago 5, 1 al 7. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los días finales. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Oremos, hermanos. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Y en esta hora, Señor, te pedimos, como hemos cantado desde el principio de nuestro servicio, abre, Señor, nuestros ojos. Abre, Señor, nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, para ver lo que tú quieres mostrarnos, Señor. No permita, Señor, que escuchemos esta palabra pensando en otros. Te pedimos, Señor, que al escucharla tú examines nuestro propio corazón y nos des la humildad para recibir tu palabra. Pero, Señor, sabemos que es tu Espíritu Santo el que haga esta obra, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y produzca en nosotros, Señor, la respuesta que tú deseas producir en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos nuevamente el versículo 1. El versículo 1 dice, ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Como dijimos hace un momento, el lenguaje de Santiago aquí comienza siendo un lenguaje muy fuerte. Está haciendo una acusación. Suena de hecho como los profetas del Antiguo Testamento pronunciando un juicio contra las naciones. Pero observen algo que es sorprendente. Normalmente pensamos que quien tiene riquezas tiene razones para sentirse seguro, ¿no es cierto? Tiene recursos, tiene reservas, tiene algo a qué recurrir si las cosas se ponen difíciles. Pero fíjese cómo Santiago se dirige a estos ricos, los mira y lo que les dice es, lloren. ¿Por qué? Porque Santiago está mirando su situación no solamente desde la perspectiva de este mundo. Ellos sí, los ricos están viendo su situación solamente desde la perspectiva del presente y yo creo que eso es trágico. Ellos, estos ricos opresores, están viendo prosperidad, pero Santiago está viendo lo que está por venir. Y por eso continúa y les dice lo siguiente, se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla, se ha oxidado su oro y su plata. Santiago habla de las posiciones de estas personas como si su destrucción ya hubiera ocurrido. Aquello que parecía tan esplendoroso, tan seguro, como lo dice Santiago, lo que está diciendo es que ahora ya está podrido, que esas riquezas, ese esplendor, ahora están podridos.
La ropa que mostraba su riqueza está siendo comida por la polilla y hasta el oro y la plata, aquello que parecía lo más duradero, Santiago lo describe como que ahora están corroídos por el óxido. Y Santiago lo que quiere hacer aquí es mostrarnos la realidad para cambiar nuestra manera de ver las cosas. Para nosotros, nuevamente, es muy fácil ver a un rico. ¿Usted conoce ricos? ¿Conoce alguna persona que sea rica de verdad? Bueno, a veces pensamos de los ricos y pensamos, yo creo que le está yendo bien. Esa persona está prosperando. Esa persona tiene seguridad. Pero Santiago nos muestra que Dios ve las cosas de una perspectiva, desde una perspectiva completamente diferente. Ahora, es importante aclarar lo siguiente. La Biblia no nos enseña que las riquezas por sí mismas sean pecado, que tener riqueza sea pecaminoso. Vemos ejemplos en la Biblia en donde Dios dio abundancia a hombres como Abraham, a hombres como Job. Eran hombres prósperos, con enorme riqueza. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo diciendo en 1 Timoteo 6 que Dios no provee de todo, nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Así que si hay alguien rico entre nosotros, puede sentirse confiado de que no, la riqueza no necesariamente es pecaminosa, porque es algo que Dios le ha dado. La abundancia nos la da Dios para que la disfrutemos. Así que el problema no es tener cosas materiales. Ese no es el problema que está hablando aquí Santiago, que está apuntando Santiago. El problema comienza cuando aquello que tenemos, aquello que poseemos, comienza a poseer también nuestro corazón. Ese es el verdadero problema. Cuando el dinero deja de ser un regalo de Dios que nosotros administramos y entonces se comienza a convertir en nuestra seguridad. Cuando pensamos, mientras tenga esto, yo voy a estar bien. Y Santiago nos muestra que ese era precisamente el engaño de estos hombres, de estos ricos opresores a los que él está acusando. Habían acumulado mucho, pero aquello en lo que habían puesto su confianza no podía salvarlos de lo que estaba por venir. De hecho, Santiago dice algo que es muy fuerte. Dice, ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Lo que ellos consideraban la evidencia de su éxito se convertiría en un testimonio contra ellos. Sus riquezas acumuladas contarían la historia de lo que había sucedido ya en su corazón. Y entonces Santiago añade, han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los días finales. Usted sabe que cuando en el Nuevo Testamento se habla de los días finales, se refiere al tiempo que comenzó con la obra de Cristo y va a culminar cuando Él venga por segunda vez. Así que nosotros vivimos en esos días, en los días finales. Cristo ya vino, Cristo murió y resucitó, y la historia avanza hacia el día en que Él va a volver. Por eso hay algo que es especialmente trágico en lo que estos hombres están haciendo. Están acumulando como si el mundo fuera permanente, como si el mundo fuera eterno. Precisamente cuando deberían saber que este mundo ya está pasando, estamos en los últimos días. Y aquí es donde cada uno de nosotros necesita comenzar a escuchar este pasaje con más atención. Eso tiene que ver con nosotros. No se trata de preguntarnos cuánto dinero tengo para ser considerado rico, para ser considerado entre los ricos que Santiago está hablando aquí, sino la pregunta para nosotros sería, ¿qué lugar ocupan las cosas que yo tengo en mi corazón? ¿Qué lugar ocupan las cosas que tienes en el corazón, en tu corazón? Porque no necesitamos ser millonarios para confiar en el dinero, para poner nuestra seguridad en el dinero. No necesitamos ser millonarios para eso. No necesitamos tener una enorme cuenta bancaria para vivir pensando constantemente en tener más y más y más. No necesitamos ser ricos para simplemente acumular. Y tampoco necesitamos tener mucho para encontrar nuestra seguridad en lo poco o lo mucho que tenemos.
Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Por eso Santiago nos obliga a mirar nuestras posesiones, pero desde la perspectiva correcta. Que todo lo que tenemos es temporal. Nuestra casa, nuestro automóvil, nuestra ropa, aún nuestros ahorros son temporales. Todo aquello que hoy parece tan importante para nosotros y que nos hace sentir tan seguros, hermanos, un día se va a quedar atrás. Y eso no significa que no podamos disfrutar de manera agradecida de lo que Dios nos da. Sí, debemos disfrutarlos con agradecimiento. Lo que sí significa es que no podemos pensar que las cosas temporales nos van a dar la seguridad que solamente Dios nos puede dar. Al final, lo importante no es solamente cuánto tenemos, sino dónde está tu tesoro, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahora, en el siguiente versículo, Santiago nos muestra algo todavía más serio. El problema de estos ricos también fue lo que estuvieron dispuestos a hacer a otros para conservar y aumentar su riqueza. Fíjense lo que dice el versículo 4. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que trabajaron en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Ahora Santiago nos muestra cómo habían acumulado parte de esas riquezas, la manera en que se habían hecho ricos estas personas. No se trataba simplemente de personas que habían trabajado mucho y que por eso habían prosperado porque habían administrado bien sus recursos. No está mostrándonos aquí Santiago ese tipo de rico. Estos ricos eran hombres que habían obrado de manera injusta. Tenían trabajadores que habían trabajado en sus campos, pero cuando llegó el momento de pagarles, no quisieron pagarles, les retuvieron su salario. Y no sé si usted puede ver lo grave de eso. Esos trabajadores no tenían ahorros a los cuales recurrir. Eran jornaleros, es decir, trabajaban durante el día y dependían de ese salario para sostener a sus familias. Por eso la misma ley de Dios desde Deuteronomio, en Deuteronomio 24 nos dice, no te aproveches del trabajador pobre y necesitado. Págale su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. Eso es lo que decía la ley desde el Antiguo Testamento. Así que estos ricos no podían decir es que este es mi dinero o este es mi negocio, yo decido cuándo y cuánto les pago. No, ese salario ya no les pertenecía, le pertenecía al trabajador. Habían ellos trabajado para él. Y por eso retenerles el salario era utilizar una posición de poder para aprovecharse de alguien que estaba en una posición vulnerable. Ahora observen cómo Santiago describe lo que sucede. Dice, oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado. Es como si el salario mismo estuviera clamando, estuviera levantando la voz. Pero no solamente clama el salario, dice, Santiago continúa y dice que el clamor de esos trabajadores han llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, los ricos podían estar ignorando la voz de esos trabajadores. Podían incluso cerrarles la puerta, cerrarles el acceso a ellos. Podían incluso aprovecharse de que ellos no tenían poder para hacerlo. No tenían los mismos recursos, no tenían las posibilidades de defenderse. Pero había alguien que sí los estaba escuchando. Dios mismo los estaba escuchando. Y el lenguaje de Santiago, no sé si a usted le pasa, pero el lenguaje de Santiago nos recuerda palabras del Antiguo Testamento. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. También cuando Israel estaba oprimido en Egipto, el Éxodo, en el libro de Éxodo se nos dice que los israelitas clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. Hermanos, el poderoso en esta tierra es posible que ignora al débil, pero Dios no lo hace. Santiago aquí utiliza un nombre de Dios que es especialmente significativo. Él nos dice que es el Señor de los ejércitos, el que está escuchando el clamor de estos trabajadores.
es decir, el Dios Todopoderoso, el Rey de los ejércitos celestiales. Ahora pensemos en ese contraste. Por un lado está el trabajador, es pobre, no tiene riquezas, no tiene tierra, no tiene poder, el poder que tiene su patrón, no lo tiene. Ni siquiera puede conseguir que le paguen aquello que les corresponde justamente. Por el otro lado está este hombre rico, quien tiene propiedades, tiene dinero, tiene trabajadores a su cargo. Humanamente sabemos quién tiene el poder, ¿verdad? Pero Santiago en su mensaje nos ayuda a nosotros a levantar nuestros ojos y nos dice que hay alguien más en esta historia. El clamor del trabajador ha llegado hasta el Señor de los ejércitos. Y esto también nos obliga a pensar seriamente en cómo nosotros estamos tratando a las demás personas. Recuerde, esto no solamente se trata del rico, como si Santiago solamente estuviera hablando al rico. ¿Ha escuchado usted la expresión que dice, te estoy hablando a ti, Pedro, para que escuches tú, Juan? Bueno, aquí Santiago está haciendo eso. Le está hablando a los ricos opresores, pero la iglesia está presente escuchando. Y aquí, hermanos, necesitamos comenzar a pensar seriamente en la manera en que nosotros estamos tratando a las demás personas. Porque Dios no solamente se interesa en lo que hacemos los domingos, a Dios le importa cómo hacemos negocios, si pagamos lo que debemos, si cumplimos nuestra palabra, cómo tratamos a quienes trabajan para nosotros. Le importa cómo tratamos a las personas que tienen menos poder o que son más vulnerables que nosotros. Así que lo importante es pensar, ¿estoy tratando a mi prójimo con justicia y con amor? Pregúnteselo verdaderamente, honestamente. ¿Está usted tratando a su prójimo con justicia y con amor o lo está haciendo como estos ricos opresores? Porque las personas, hermanos, no son instrumentos para nuestro beneficio. Debemos comenzar a ver a todas las personas como personas hechas a la imagen de Dios. Y hermanos, aquello que Dios pone en nuestras manos no nos da permiso para aprovecharnos de otros. Más bien, nos da una responsabilidad delante de Él. Y estos ricos habían olvidado eso. Habían utilizado su poder para enriquecerse a costa de aquellos que no podían defenderse. Y ahora Santiago les recuerda que el clamor que ustedes decidieron ignorar ha llegado a los oídos de Dios. Versículos 5 y 6. Dice, ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Y fíjese lo que dice, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. En estos versículos vemos hasta dónde puede llegar un corazón que vive para su propia riqueza y para su propia satisfacción. Santiago continúa describiendo a estos ricos. Ahora nos muestra que qué estaban haciendo con esas riquezas que estaban acumulando. Mientras sus trabajadores clamaban porque no habían recibido su salario, ¿cómo vivían ellos? En lujo y placer desenfrenado, eso es lo que nos dice Santiago. Es un contraste muy grande. No era simplemente que estaban disfrutando de las cosas buenas que Dios les había dado, les había permitido tener. Como vimos anteriormente, Dios nos da cosas buenas y podemos recibirlas con gratitud. Eso no se nos debe olvidar, no nos debemos confundir. Dios, si te está dando cosas buenas, te las está dando para que tú las disfrutes. Pero a ellos no les importaba que otros estuvieran sufriendo mientras ellos pudieran seguir viviendo cómodamente. Y Santiago utiliza entonces aquí una de las imágenes más fuertes de todo el pasaje. Lo que nos dice es, lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Imagínense a un animal que está siendo engordado. ¿Ha tenido usted la experiencia de engordar un animalito? Le da su maíz, le da su alimento, lo trata bien. Este animal todos los días recibe su alimento, tiene abundancia. Si ese animal pudiera interpretar su situación, quizá pensaría, qué bien me está yendo.
Pero ese es el mensaje de Santiago, porque nos dice, esa persona no sabe por qué lo están alimentando. Ese animalito no sabe para qué lo están alimentando. Aquello que podría parecer evidencia de bienestar es en realidad que lo están preparando para la matanza. Santiago dice, eso es lo que está sucediendo con ustedes. Ustedes miran a su abundancia y piensan que están prosperando. Ah, qué bien me está yendo. Miran su comodidad y piensan que les está yendo bien, pero no están viendo su vida como Dios la ve. Y eso es lo que necesitamos aprender. Aquí aparece nuevamente algo que Santiago quiere que observemos en nuestro propio corazón. No debemos confundir prosperidad con aprobación de Dios. Lo voy a decir una vez más, porque a veces nos confundimos. No debemos confundir prosperidad con aprobación de Dios. Es decir, que una persona tenga dinero no significa que Dios está aprobando su manera de vivir. Que sus negocios prosperen no significa que Dios apruebe la manera en que hace esos negocios. Que esa persona o que una persona pueda vivir cómodamente mientras otros sufren no significa que Dios no está viendo. Estos hombres que Santiago acusa estaban disfrutando del presente sin pensar en el día en que tendrían que presentarse delante de Dios. Y el versículo 6 muestra hasta dónde había llegado su corazón y dice, han condenado y matado al justo sin que él ofreciera resistencia. Es lo que vemos en este mundo caído. El que tiene poder utiliza ese poder contra quien no puede defenderse. Tal vez usted ha vivido una experiencia como esa. Quizás Santiago está pensando en personas que utilizaban incluso los tribunales para despojar al pobre. Ya lo había mencionado incluso en el capítulo 2, donde nos dice, ¿no son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Eso lo mencionó en el capítulo 2. Y no sé si usted puede ver hasta dónde llegaron estas personas, estos ricos, hasta dónde les condujo ese camino. Porque primero las riquezas se convierten en algo que comienzo a acumular. A veces vemos las riquezas así. Después, las riquezas las vemos como algo que estoy dispuesto a proteger incluso a costa de otros. Y finalmente, las personas mismas se pueden convertir en obstáculos para aquello que yo quiero. Y eso es lo terrible de un corazón que ha sido gobernado por el amor al dinero y por la búsqueda de su propia satisfacción. Poco a poco puede dejar de ver personas y comenzar a ver solamente aquello que puede obtener de esas personas. Y nuevamente, hermanos, aquí necesitamos comenzar a escuchar. Sería muy fácil comenzar a pensar y decir, no, yo nunca haría nada así. Pero Santiago nos está mostrando hacia dónde conduce el corazón cuando adopta los valores de este mundo. Por eso debemos preguntarnos, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Lo que Dios me ha dado me está haciendo más generoso o me está haciendo más egoísta? Piénselo y responde a esas preguntas genuinamente, honestamente desde su corazón. ¿Lo que Dios me ha dado me está haciendo más generoso o me está haciendo más egoísta? ¿Veo a las personas como prójimos a quienes debo amar o principalmente los veo en términos de lo que pueden hacer por mí? ¿O los uso simplemente? ¿O estoy tan preocupado por mi propia comodidad que puedo volverme indiferente a las necesidades de otros? Y sobre todo, ¿estoy evaluando mi vida por cómo Dios la ve? Estos hombres que desde la perspectiva humana parecían estar ganando, tenían riqueza, tenían poder, vivían cómodamente. Los que sufrían eran otros. Pero Santiago nos cambia completamente la perspectiva y entonces, después de 6 versículos hablando directamente contra estos ricos malvados, ahora Santiago cambia, cambia nuestra atención y ahora comienza a hablarle directamente a los creyentes. Fíjese en el versículo 7 lo que dice. Por tanto, hermanos,
Ahora está hablando a la iglesia. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. 6 versículos de palabras fuertes contra aquellos ricos opresores. Ahora Santiago vuelve y se dirige directamente a la iglesia, a los creyentes. Y estas primeras palabras son bien importantes. Por tanto, hermanos. Ahora entendemos mejor por qué los hermanos a quienes Santiago escribió originalmente necesitaban escuchar todo este mensaje que le dirigió a los ricos. Algunos de ellos estaban viviendo precisamente del lado de la injusticia que Santiago acaba de denunciar. Estos hermanos a los que Santiago ahora habla eran los que sufrían, eran los que estaban siendo explotados, eran los que podían ver al rico y preguntarse, ¿por qué él prospera mientras yo sufro? ¿Por qué puede hacer esto y aparentemente no tiene ninguna consecuencia, no le pasa nada? ¿Dónde está Dios cuando alguien actúa injustamente y parece salir impune, sin castigo? Pero Santiago les acaba de mostrar algo que ellos no podían ver, que Dios no es indiferente. Aunque el rico ignore el clamor del trabajador, Dios lo escucha. El poderoso puede aprovecharse del indefenso, pero Dios lo ha visto. El injusto podía parecer que estaba prosperando, pero Dios conocía su final. Y por eso ahora Santiago nos dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia, tengan paciencia. No porque la injusticia no importa, no porque simplemente tengan que resignarse, sino porque la historia todavía no ha terminado. Fíjense lo que añade Santiago, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, nuestro horizonte, ese horizonte desde el cual el creyente debe aprender a mirar su presente, es precisamente la venida del Señor. Está delante de nosotros. Hermanos, con toda seguridad Cristo viene por segunda vez. Cuando Cristo venga, hermanos, ninguna injusticia va a quedar escondida. Hermanos, nadie puede sobornar a este juez. Nadie podrá utilizar su posición para manipular el resultado. Nadie va a poder escapar solamente porque tiene dinero, influencia o poder, porque la Biblia nos dice que el Señor hará justicia. Por eso el creyente no necesita envidiar al impío cuando éste prospera. Hermano, no necesitamos envidiar al impío cuando prospera. Hermanos, no necesitamos adoptar los valores de este mundo para intentar conseguir lo que los ricos tienen. Y tampoco necesitamos tomar la justicia final en nuestras propias manos. Lo que sí debemos hacer es esperar pacientemente al Señor. Pero esa espera no puede significar indiferencia ante la injusticia, ni pasividad cuando podemos hacer el bien. Cuando Santiago dice, esperen con paciencia, lo que está diciendo es que debemos esperar con una confianza que nos permite seguir siendo fieles, aun cuando todavía no vemos que las cosas hayan sido puestas en su lugar. Y creo que aquí uno de los grandes contrastes, aparece uno de los grandes contrastes de este pasaje. Los ricos, de los primeros 6 versículos a los cuales Santiago habla, viven pensando solamente en el presente y por eso acumulan, por eso retienen, por eso disfrutan, por eso se satisfacen. Viven como si este mundo fuera todo lo que existe. Pero el creyente, ¿sabe cuál es la actitud del creyente? Vive mirando hacia adelante, hasta la venida del Señor. Las dos personas viven en el mismo mundo, ¿eh? Las dos clases de personas enfrentan exactamente la misma realidad. Pero estos dos grupos de personas están mirando a lugares completamente diferentes. Y hermanos, esa es nuestra esperanza. Nosotros vivimos en un mundo donde todavía hay injusticia, ¿no es cierto? A veces veremos personas hacer lo malo y prosperar.
Tal vez lo ha visto muchas veces. A veces seremos nosotros quienes suframos las consecuencias del pecado y la injusticia de otros. Habrá situaciones que quizás nunca veamos resueltas completamente en esta vida, pero hermanos, nuestra esperanza no depende de que todo se resuelva aquí y ahora. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que Cristo viene. Y precisamente porque Cristo viene, queremos vivir hoy como personas que le pertenecen a Cristo, no envidiando los valores de este mundo, no poniendo nuestra seguridad en lo que poseemos, no utilizando a otros para nuestro beneficio, sino esperando al Señor y permaneciendo fieles mientras esperamos. Hermanos, después de escuchar estas palabras de Santiago, no podemos simplemente pensar que el mensaje es solamente para aquellos ricos opresores y seguir como si nada pasara. Nuevamente, el foco, lo importante para Santiago es que nosotros miremos nuestro propio corazón. Tal vez ninguno de nosotros se identifica con esos hombres, con esos ricos opresores. Pero este mensaje no se trata solamente de cuánto dinero tenemos. Este pasaje nos deja ante varias preguntas. ¿Qué lugar ocupan las cosas materiales que tenemos en nuestro corazón? ¿Dónde estamos buscando nuestra seguridad? ¿Estamos aprendiendo a recibir lo que Dios nos da con gratitud y con las manos abiertas? ¿O estamos viviendo cada vez más para acumular, para tener más, para estar más cómodos sin pensar en los demás? ¿Lo que Dios ha puesto en tus manos te está haciendo más generoso? ¿Te importa realmente el bienestar de las personas que están a tu alrededor? Porque el peligro, hermanos, no comienza cuando tenemos mucho dinero. Ese no es el mensaje de Santiago. El peligro comienza cuando nuestro corazón comienza a creer que tener más es lo que necesita para estar bien. Y si la palabra de Dios el día de hoy te está mostrando algo de ese corazón en tu vida, hermano, no la justifiques, no la escondas, arrepiéntete. Pídele al Señor que te enseñe a encontrar tu seguridad y tu satisfacción solamente en Él. Pero a lo mejor hoy estás escuchando este pasaje desde el otro lado, desde el otro lugar. Tal vez tú has experimentado injusticia. Tal vez alguien se aprovechó de ti. Tal vez tú hiciste lo correcto y aún así terminaste sufriendo. Y quizás nunca viste que esa situación se resolviera como tú esperabas. Para ti es esta palabra. Por tanto, ten paciencia hasta la venida del Señor. Dios no ha ignorado lo que sucedió. Dios no lo ha ignorado. El Señor de los ejércitos ha oído tu clamor. Creemos que la historia no ha terminado todavía porque Cristo viene. Y la cruz nos asegura que podemos seguir confiando en Él. En Cristo podemos ver este gran contraste con los ricos opresores de los que habla Santiago. Porque Cristo es aquel que siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Nuestro Señor Jesucristo no utilizó su poder para servirse a Él mismo, sino que se entregó por pecadores como nosotros. Nuestro Señor fue condenado aunque no había cometido pecado, pero Él no respondió con venganza. Su respuesta fue entregar su vida para salvarnos. Por eso, hermanos, nuestra esperanza nunca debe estar en cuanto yo puedo acumular. Tampoco nuestra esperanza está en conseguir que todas las injusticias de esta vida sean resueltas como nosotros queremos. Nuestra esperanza está en Jesucristo, el que murió, el que resucitó, el que ascendió al cielo y que un día vendrá por segunda vez. Esa es nuestra esperanza. Así que, hermanos, pidámosle que Él nos dé su gracia para vivir hoy a la luz de ese día cuando Él va a aparecer por segunda vez. Pero que lo hagamos amando a nuestro prójimo, haciendo lo que es justo,
y sobre todo esperando con confianza, con seguridad, su segunda venida. Oremos. Padre,